Hare Krishna a todos mis amigos, estudiantes, compañeros y seguidores de la astrología védica pura y del Instituto de Astrología Védica Pura. Buen comienzo de martes hoy día, ¿sí? Un día muy auspicioso, porque Marte rige la disciplina, la constancia, la dedicación, la ambición, la fuerza, el coraje, las ganas de batallar, de vivir, de lograr tus metas. Es un muy bonito Atma Karaka. Ya sabemos que Atma es alma y Karaka significa indicador. Por ejemplo, ¿por qué es importante el Atma Karaka? Porque en español Atma Karaka significa ¿sí? amigo, significa compañero, significa señor, ¿sí? Significa que Marte, Atma Karaka Marte, va a ser el que nos va a guiar por el resto de nuestra vida, desde que tú naces hasta el día que mueras. Quiere decir que es tu planeta alma, ¿sí? Tu planeta amigo. Por ejemplo, ya hemos hablado del Atma Karaka de la luna, Om Chandraya Namaha. Ahora vamos a hablar de Om Mangalaya Namaha, Om Mangalaya Namaha, Om Mangalaya Namaha. Se dice, por ejemplo, que cuando uno tiene Atma Karaka Marte, eso revela la necesidad en la persona de cultivar la no violencia, la no agresividad, ¿sí? Entonces es como que la persona va a estar orientada, ¿sí? ¿Sí? Y va a asumir la mitad de la vida en la batalla y la otra mitad de la vida a practicar la no violencia. Entonces, por ejemplo, nosotros, cuando vemos a los budistas, a los Hare Krishnas, a los monjes, ¿no? A los que practican la no violencia, por eso ellos practican el vegetarianismo, ¿ven? Porque no quieren violentar. Se dice que el que mata animales, el que vende la carne del animal en un mercado y el que lo come, los tres pagan el mismo karma. No, que yo nomás lo estoy comiendo, nada. Tanto el que vende animales, el que lo mata y el que lo come, los tres pagan el mismo nivel de karma. Y por eso después vemos que en algunos periodos de la vida, en algunos años de la vida, tenemos que pasar por muchas tribulaciones, muchas desgracias, mucho sufrimiento, muchas pérdidas. Hay que recordar que Marte rige el color rojo, eso quiere decir que indica la sangre, rige la sangre de una persona. Por eso es muy importante conocer en la carta natal y en la carta navancha en qué condiciones está mi planeta alma, que en este caso es Marte. Entonces siempre nosotros tenemos que imaginarnos, por ejemplo, Atma Karaka Marte a un general, ¿ve? Listo para la batalla, listo para pelear, ¿sí? Con honor, disciplina, constancia, siempre siguiendo las órdenes de su señor, que eso es Marte. Entonces, cuando una persona tiene Atma Karaka Marte, todas las cualidades que tiene este general le son transferidas a la persona que tiene Atma Karaka Marte. Ahora imagínate que tú tengas Atma Karaka Marte y tienes la tendencia, vamos a decirlo así, tienes la tendencia o has desarrollado la tendencia a la violencia, a las peleas, desacuerdos, andas en chismes, andas en fricciones, en ira, en agresividad, en prepotencia. Entonces uno se pregunta, ¿cómo una persona que tiene Atma Karaka Marte puede indicar esta naturaleza? Entonces tú imagínate, cuando Marte está en Atma Karaka, es un ejército listo para defenderte. ¿De qué manera? ¿Cuál es ese ejército? ¿Cuáles son esos soldados? La disciplina, la constancia, el esfuerzo, la dedicación, la energía, la sonrisa, el entusiasmo, la ambición, el poder. Uno lo tiene que usar favorablemente. Pero ¿qué pasa cuando, teniendo Atma Karaka Marte, me he vuelto violento, agresivo, me he vuelto prepotente? Eso indica que el señor Atma Karaka Marte está afectado, ¿ven? Está siendo mal aspectado, está en guerra planetaria en cualquiera de tus cartas. Entonces es importante por eso saber en qué signo y en qué casa yo tengo mi planeta alma, mi Atma Karaka, que es Marte, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros analizamos, tengo la carta acá de una estudiante, ¿sí? Acá tenemos, por ejemplo, antes de analizar la carta de este estudiante, Marte rige la casa 3. Que es la casa que representa nuestros deseos, impulsos, corajes, ambiciones y motivaciones. Por ejemplo, ¿puede vivir una persona feliz sin deseos, sin impulsos, sin coraje, sin ambición? Es importante el tema de los deseos y los impulsos, porque ¿qué nos impulsa, por ejemplo, a ser prósperos en la vida? A trabajar, a esforzarse, a pesar que no te va bien en la vida de repente económicamente y espiritualmente, pero aún así la necesidad de tu alma es tan grande, y sobre todo si tienes Atma Karaka Marte, que te vas a querer esforzar, a pesar que puedas tener pérdidas. Es porque, como estás recibiendo la energía y la influencia de este general, de este ejército a tu disposición, obviamente que tú vas a querer batallar.
no vas a ser de los que se rinden, no vas a ser de los que se arrodillan, no. Entonces, por eso es importante saber hasta qué punto yo me puedo beneficiar de mi planeta alma, que es Marte. Entonces, por ejemplo, la casa 3 indica hermanos menores. Entonces, ustedes imagínense a este general, como que es tu planeta alma, que es la naturaleza de tu alma, que él está dispuesto a ayudarte, porque es tu amigo, es tu planeta amigo. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si lo tienes afectado en la carta natal y en la carta navancha? O en la carta de 60, aún así Marte te va a proveer. Aún así Marte te va a dar recursos. Marte te va a dar estrategias. Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta en las películas y también en la vida real, ¿sí? Cuando un general tiene su ejército, el general ¿qué hace? Forma, ¿sí? Inspira, da conocimientos, da estrategia, delega funciones. Esa es su función como general, por eso tiene un alto cargo. Entonces nosotros también vamos a recibir esa formación, esa inspiración, esas estrategias, esas energías en todos los aspectos de la vida, donde se requiere energía, donde se requiere dedicación, disciplina, constancia. Por eso es muy importante trabajar a Marte en la carta natal y en la carta navancha. A ver, por ejemplo, a veces hay algunos seguidores y estudiantes que me preguntan, ¿no? Nakula, mira, nosotros tenemos a Marte en tal posición, pero no sabemos qué remedios aplicar. O sea, si ustedes se dan cuenta, yo comparto remedios secundarios, alternativos, vamos a decirlo así, pero los remedios principales solamente se dan con un estudio completo de Marte. Porque si uno no aplica los remedios correctos basados en la posición y aspectos planetarios correctos de Marte, puede que el remedio no funcione. Entonces, por eso es muy importante hacer un estudio profundo de la carta natal y navancha en la posición de Marte. Entonces, por ejemplo, esta es la carta natal de una estudiante y esta es su carta navancha. Por ejemplo, vemos a este estudiante que Marte, que está en Libre en la casa 1 con Ketu, está a 28.31 grados. Tiene un Marte fuerte. Sí, ese es su planeta alma. Es el planeta que más grados tiene. Está en la casa 1. ¿Sí? Quiere decir que Marte está en Mangli allá. ¿Sí? Sin embargo, la casa 1 no es tan dura para Marte, tomando en cuenta que Marte rige Aries. Y Aries tiene la influencia de la casa 1 porque en el zodiaco natural Aries viene a regir la casa 1, Tauro la casa 2, Géminis la casa 3, Cáncer la casa 4 y así hasta llegar a Piscis, que es la casa 12, ¿sí? Que tiene regencia Saturno y Ketu. Por ejemplo, vemos acá que Marte está en guerra planetaria con Ketu. Los dos son regentes de Escorpio, pero no es bueno que los dos se encuentren. Sí, es bueno cuando Marte y Ketu están en su propio signo, pero cuando están separados, no cuando están en la misma casa. Por ejemplo, ahí esta persona vemos que va a tener problemas en la cabeza. Y no solamente a nivel físico, sino que puede tomar malas decisiones. Sin embargo, a pesar que tiene a Marte afectado, aún así Marte como Akmakaraka le va a dar estrategias, ideas, iluminación, le va a dar inteligencia, le va a dar coraje, le va a dar fuerza, le va a dar ambición, impulsos, deseos, lo que rige la casa 3. Entonces Marte va a usar la casa 3 para la persona ayudarla. Y fíjense que esta persona, su casa 3, cae en Sagitario, donde es un signo espiritual. Entonces, esta persona tiene que centrar su energía en la espiritualidad, con los hermanos menores. Ahí está su bendición, ahí está su maestría. Por ejemplo, en la carta navancha vemos que tiene a Marte, sigue teniendo a Marte en Mangli, y está en Marana Karanastana. A veces Marte está en maldición en la casa 7, ven. Y está con Rahu, el nodo norte, ¿ve? Mientras que en la carta natal Marte está con el nodo sur, en la carta navancha Marte está con el nodo norte, ¿ve? Entonces acá ya vemos que Marte y Ketu están en pelea. Y si usamos el sentido común, ¿qué pasa por ejemplo cuando yo me peleo con mi vecino, nos discutimos, nos agarramos a golpe? Ya, olvídate, se rompe toda conexión con el vecino y comienza una etapa de violencia, agresividad, indirectas, insultos. Es como que me va a poner piedras el vecino, a lo mejor yo también. Y eso solamente va a generar tensión, mira. Sí, lo mismo son los planetas cuando están en Marana Karanastana o están en Mangli. Entonces, ese Marte ahorita está en guerra en la Navancha. Y este Marte de la Navancha es más importante que el Marte de la carta natal. Entonces, por ejemplo, en este Marte de la carta navancha que está en Rahu, Marte está a 16.40 grados en Géminis, está en la casa 7. Entonces, Marte de esa posición va a afectar la casa 1,
va a afectar la casa 4 y va a afectar la casa 10 de los estudios profesionales. Por ejemplo, vemos que esta persona tiene ascendente Saturno, está en maldición, está retrógrado y también tiene a Ketu. Tiene guerra planetaria de los planetas oscuros. Mira, dense cuenta que el Lagna, que es el ascendente, y la casa 7 del matrimonio que se están mirando, se están golpeando las dos casas. Entonces vemos que el Akmakaraka está sufriendo los estragos de 3 planetas. ¿Ven? Esta carta Navancha, que es la más importante, el Akmakaraka está sufriendo el golpe de Saturno, está sufriendo el golpe de Ketu y está sufriendo el golpe de Rahu. Eso quiere decir que este estudiante, cuando entre al periodo de Marte, va a tener problemas. Va a haber cortes, golpes, puede haber una cirugía, problemas con los hermanos menores si los tuviera, porque si no tiene hermanos menores, toda esa energía le va a golpear con más fuerza a la persona. Entonces, por eso es muy importante saber en la carta natal y Navancha quién está mirando a Marte. Por ejemplo, Marte desde esa posición en la casa 1 en Libra está siendo aspectada por la Luna desde Tauro, está siendo aspectado por el Sol, por Venus y por Mercurio desde Leo, ¿sí? Entonces está recibiendo malos aspectos Marte, ¿sí? Porque la Luna no favorece a Marte, Venus enemiga de Marte, Mercurio enemigo de Marte, Entonces ya hemos visto automáticamente que el planeta alma la está pasando mal. Entonces, si yo sé que mi planeta alma, que es Marte, está siendo golpeado y está debilitado, ¿qué es lo que tengo que hacer? Fortalecer a mi planeta alma, a mi Akmakaraka. Porque si yo fortalezco a Marte, quiere decir que Marte va a tener más energía, más poder, más influencia, más herramientas y le va a dar batalla a los demás planetas. Pero imagínense que el planeta alma está afectado en la carta natal y en la carta Navancha, y tú, en vez de fortalecer, en vez de ayudar a tu planeta, estás haciendo actividades contrarias a Marte. Te estás peleando con los hermanos menores, ¿sí? No haces deporte, no eres disciplinado, no eres constante, no eres entusiasta, paras renegando, practicas la violencia, pateas, golpeas, discutes, humillas, tratas mal, eres indiferente, empeoras a Marte. Entonces, ¿qué va a pasar? Que Marte entra en un estado maléfico, cambia de humor. Hay que recordar que los planetas tienen 3 humores: humor benéfico, humor neutral y humor maléfico. El humor de un planeta se activa, ¿sí?, dependiendo del tipo de actividades que tú estás haciendo. Si tú estás haciendo actividades en bondad, ¿no?, obviamente Marte activa su humor benéfico. Si estás haciendo actividades en pasión, Marte activa su humor neutral. Y si estás haciendo actividades en ignorancia, con los indicadores de Marte y la casa 3, que es la casa de la copulación y el sexo, Marte activa el humor maléfico. Y cuando Marte está maléfico, Marte se vuelve agresivo. Marte está listo para volar cabezas, para pelear, para derramar sangre. Entonces hay que tener mucho cuidado con el planeta alma, ¿sí? Porque en vez de beneficiarnos, nos puede terminar perjudicando, Entonces, la persona que tiene Akmakaraka Marte debe practicar la no violencia, ¿sí? Y debe tener periodos también de celibato, que es muy importante porque Marte es un planeta célibe, igual que Mercurio. La diferencia de Mercurio, que Mercurio es mutable, puede adoptar la posición y la influencia de cualquier planeta con el que está en la misma casa o lo está influenciando. En cambio, Marte no, pues. Marte es un planeta célibe y es un planeta impaciente. Siempre tienen que recordar esta cualidad de Marte: es impaciente, no tiene paciencia Marte. Eso indica que Marte puede entrar en ira y puede perder el control en un segundo, a diferencia de los demás planetas. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado con los indicadores y la influencia de Marte. Entonces, por ejemplo, para las personas que de repente todavía no puedan hacerse una lectura, una carta profesional, o no les interesa, de repente quieren ser eternamente estudiantes, lo cual es bueno también, les recomiendo siempre los martes practicar deporte, ¿sí? Ahora, no se debe practicar cualquier deporte. Cuando Marte está en los signos mutables, se debe practicar cualquier deporte, ya sea dentro o fuera de la casa. Cuando Marte está en signos móviles, deben ser deportes en movimiento. Cuando Marte está en signos inmóviles, deben ser deportes dentro de la casa. No puedes salir a correr, a bicicletear. Por eso es importante, el deporte se ajusta de acuerdo a la posición de Marte en los signos y en las casas. Y también los días martes, como algo extra, es bueno consumir verduras amargas, ¿sí?
Verduras amargas. Hay toda una lista de verduras amargas que debe consumir la persona para fortalecer a Marte, ¿sí? Y es muy importante también para Marte el tema de los hermanos menores, ¿sí? Y saber si está en Marana Karana, está en maldición o está en Mangli. Cuando esté en maldición o en Mangli Marte, ahí sí tenemos que darle un trato diferente. ¿Dónde activa Mangli Marte? En la casa 1, la casa 4, la casa 7, la casa 8, la casa 12. ¿Y dónde activa Marana Karana Sthana Marte? Marte activa Marana Karana Sthana en la casa 7. En la casa 7 activa Marana Karana Sthana. Entonces hay que tener mucho cuidado con Marte porque es un planeta que se desequilibra con una enorme facilidad. Entonces, recuerden, para poder saber si Marte es Makaraka, es el planeta que más grados tiene que tener en la carta natal, ¿sí? Entonces, con eso nosotros ya podemos saber si nos conviene o no Marte, ¿sí? Si nos conviene o no Marte, cómo trabajarlo, cómo influenciarlo y hasta qué punto es bueno o es malo Marte como Makaraka. Bueno, espero que esta información de todo corazón les sea de gran utilidad a todos los estudiantes, a todos los seguidores de la astrología védica. Guarden los videos, guarden los enlaces, sí, porque siempre es importante tener información extra de Marte como Makaraka. Así que tengan un bonito día, cuídense mucho, ¿sí? Así que ya nos vemos pronto. Lo más probable es que la Makaraka de Mercurio lo haga la próxima semana, ¿sí? Cuídense bastante y no olviden, ¿sí? Si quieren una lectura profesional de carta natal védica, ¿sí? Escríbanme en mi WhatsApp. Para las personas que todavía no tienen mi WhatsApp, mi número de WhatsApp es +51, que es el código de Perú, 92 83 95 94 7, ¿sí? Siempre es importante, así sea una consulta, háganlo, no tengan miedo, ¿sí? Yo no cobro por consultas, yo las hago gratis, ¿sí? Cuando yo quiero cobrar, por ejemplo, es para un tema de cursos, estudio profesional de la carta natal, la carta navancha, la carta de revolución solar, pero eso se lo dejo a su libre albedrío de ustedes, ¿sí? Y también a su posibilidad, evidentemente, económica. Cuídense bastante. Por favor, no olviden visitar mi grupo de Facebook y compartir el contenido. Siempre es importante compartir, ¿sí? Recuerden, así como ustedes reciben, es importante dar también. Porque si no, desarrollamos una mentalidad egoísta. Y eso a los planetas no les gusta, mucho menos a Dios. Cuídense bastante. Hare Krishna. Bendiciones.